Bien, mis hermanos, hemos estado hablando de la Confesión de Fe de Londres de 1689. En la clase pasada estamos dando final al párrafo número 4, específicamente desde el segmento 6, que nos habla del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hablado acerca de la realidad del retorno de Cristo, del carácter del retorno, y solo nos quedaba un pequeño punto, que es el día del retorno. En cuanto a la realidad del retorno, enseñábamos que nuestro Señor Jesucristo fue quien más habló acerca de esta verdad, de su segunda venida. Es llamado también la parusia de nuestro Señor, que en realidad en la traducción viene a ser lo mismo, o el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos también que los ángeles testificaron de la verdad, de que Cristo regresaría de la misma forma en que se fue. Enseñamos también que hizo parte de la doctrina apostólica, de cómo los apóstoles enseñaron esta verdad como fundamental a la doctrina de la fe cristiana. En cuanto al carácter del retorno, decíamos que será un retorno físico, será un retorno visible, que será en gloria y que traerá como resultado el juicio. Estuvimos hablando acerca de ello. Y solo nos quedaba pendiente entonces el día del retorno. El texto de la confesión dice, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Y la confesión recoge muy bien todo lo que hemos enseñado y también lo que está soportado claramente en la Escritura, en donde muestra que todos los eventos que se suscriben a la segunda venida de Cristo se darán en un día en particular. Quiero decir con ello que el hecho de que nuestro Señor regresará será un día. La resurrección de los muertos será ese mismo día. El juicio será ese mismo día. Que todo se trata de un solo evento, no de eventos separados. Los dispensacionalistas, como lo anunciábamos en su afán de encajar el sistema doctrinal, presentan una segunda venida en una primera parte o fase A y una segunda venida en fase B, lo que en realidad son tres venidas, pero de alguna manera ellos lo presentan así, con el propósito de darle coherencia supuestamente a algunos pasajes, porque todos ellos hablan del día en particular. Pero nuestro Señor Jesucristo enseñó claramente esta verdad. En Mateo capítulo 25, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y reunida delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces Cristo mostró que el día de su retorno es el mismo día del juicio. Es el día en que él se manifestará gloriosamente, y ese día la iglesia también será separada del mundo, separada entonces de los impíos. En este caso en particular dice que las ovejas son separadas de los cabritos. Por lo tanto, los cabritos no hacen referencia a malos cristianos. Los cabritos hacen referencia a los impíos. Los que son ovejas y los que son cabritos pues no son ovejas, y por ello no estarán entonces en el rebaño del Señor. Los cabritos no son creyentes inmaduros, como tampoco las cizañas son creyentes inmaduros. Esa parábola también habla del trigo como el pueblo de Dios y la cizaña como los impíos, y el mundo mismo en donde habitan el trigo y la cizaña. Y nuestro Señor Jesucristo enseñó muy bien eso, y nosotros lo citábamos en particular también en la clase pasada. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16, Romanos 2, 16, permítame leerlo, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo también entonces está diciendo que el día del juicio será uno. En el día, no en los días o en los años, habrá un juicio, y entonces hará un día. Nuestro Señor señala específicamente que ese día es el mismo día o el último día de este mundo. Por ello habla del fin del mundo. Mateo capítulo 24, versículo 36, Mateo 24,
36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De cada vez que el Señor hablaba de su segunda venida, señalaba un día en específico. Ahora, aquí nuestro Señor demuestra cómo ese día no fue revelado a los hombres, no se le dio a conocer a los hombres el día, sino que está reservado en la potestad de la Trinidad y solo de la Trinidad. El Padre es quien ha determinado ese día y es imposible conocerlo. Por lo tanto, podemos nosotros señalar que el día del retorno será el último día de este mundo, será el primer día del siglo venidero, o del mundo venidero, o de la dispensación eterna. Será el día del juicio, será el día de la resurrección, será el día en que los hombres, Satanás y sus ángeles serán lanzados al infierno, será el día en que los creyentes experimenten la glorificación. Ese será el día en que todo ocurra, y eso ocurrirá en un día señalado específicamente por el Señor Jesucristo como un día que está y que reposa en la sola potestad del Padre. Bien, eso en cuanto al retorno. Y allí estaríamos pasando entonces al párrafo número 5 de la confesión. Espero que usted tenga la confesión allá a su mano y podamos nosotros adentrarnos a este párrafo 5. Y quisiera, antes de leer la confesión, anclar nuestra clase en particular de hoy en un texto bíblico. Y es Hebreos capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Hebreos 9, 14 y 15. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos ahora, al momento de pasar al párrafo 5, entrar a una nueva etapa de este estudio que estamos realizando, de esta gloriosa doctrina de la cristología, y en una forma mucho más específica a la enseñanza del oficio mediador de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra cristología debe cada vez enriquecerse más en la medida que vamos dando pasos en los distintos párrafos, y no podemos nosotros sino acercarnos a la Escritura y también hacer eco de nuestros hermanos del pasado y de sus enseñanzas, porque la cristología, como muy bien lo presentábamos al inicio de este capítulo, ha enfrentado muchos debates, luchas. Muchas son las herejías que se han enfrentado frente a este asunto de la cristología. Así que es vital el reconocimiento de cómo nuestros hermanos del pasado enfrentaron esas luchas. Por eso nos adherimos a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Ahora, para tratar este párrafo en particular, debemos recordar primero todo lo que hemos hablado del oficio del mediador. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Si estamos en el párrafo 5, quiere decir que hemos agotado 4. ¿Cuáles son los temas a manera de resumen de lo que hemos visto? En el primer párrafo nosotros hablamos de la ordenación del oficio del mediador. ¿Cuándo fue ordenado? Desde la eternidad por el Padre. Después vimos la encarnación como una necesidad, eso está en el párrafo 2, la encarnación como una necesidad del oficio del mediador. Aquel que fue ordenado en la eternidad tenía que encarnarse para ser nuestro mediador. Vimos todo lo que implica la encarnación. Después hablamos en el párrafo 3 de la dotación para el oficio del mediador, que hizo el Espíritu Santo con Cristo, dotándolo para que Él realizara la labor como mediador. Lo cuarto, que fue lo último que estuvimos tratando, fue la obra misma del mediador, o sea, que Él hizo en sus dos estados, como ya lo vimos, ¿no? El estado de humillación y el estado de exaltación. Eso lo agotamos. Ahora entonces, cuando pasamos al párrafo número 5, esta parte debemos entenderla como los resultados de la obra del mediador. Y ese sería el título que vamos a darle a todo el párrafo 5.
Los resultados de la obra del mediador. Estamos tratando de darle título con el propósito de que usted memorice por lo menos el contenido de cada párrafo. Los resultados de la obra del mediador. Así que vamos a leer entonces, ahora sí, el párrafo número 5, si tiene la confesión allí, por favor entonces leamos. Dice: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Entonces vamos a estar tratando este párrafo, Dios mediante, en esta clase. Y para reconocer un poco más adecuadamente este párrafo, yo quiero que veamos tres cosas que nos presenta el párrafo. Así que será esa la forma en que estaremos desarrollando la clase a través de 3 puntos. La primera es que el párrafo califica la obra del mediador. El párrafo califica la obra del mediador. Este párrafo inicia proveyendo una calificación de lo que el Señor hizo como nuestro mediador. El Señor Jesús dice, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno. ¿Qué está haciendo los puritanos? ¿Qué hacen los puritanos en la confesión? Empezar declarando o calificando lo que Cristo hizo. Y esta calificación puede describirse a través de lo que el texto dice. Y lo primero es que su obra como mediador fue perfecta. Así se califica, una obra perfecta. Romanos capítulo 5, versículo 19. Leamos ese texto, por favor. Colabórenme con el pasaje. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, al calificar la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo, no es imposible el que nosotros podamos de alguna manera describirla. El apóstol Pablo describe cuál fue la obra y lo resume en la expresión obediencia. Ahora, la confesión dice que esa obediencia fue perfecta, una obediencia perfecta. Y no podríamos calificarlo de otra manera. Lo que Cristo hizo y la obra de Cristo fue perfecta. En todos los sentidos fue adecuada. Así como podemos contrastar a Adán y la imperfección de su obediencia, por eso se dice desobediencia, y la perfección de Cristo que radicaba en esta obediencia. Por lo tanto, nuestro mediador es uno que cumplió perfectamente, que obedeció perfectamente. Su mediación fue realizada en perfección. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, Él cumplió perfectamente todo lo que se requería como mediador, como ya lo vimos nosotros, su obediencia tanto pasiva como activa, todo lo que Él hizo para de alguna manera presentarse delante del Padre como un perfecto Cordero mediador. Y nos es imposible hablar de una salvación por gracia, por el obrar de nuestro Señor Jesucristo, si no reconocemos que su obrar fue perfecto. Es imposible que nuestra soteriología, el estudio de nuestra salvación, entienda la obra por gracia o la salvación por gracia si no reconocemos la obra de Cristo en forma perfecta. Escuche usted un arminiano decir que para que usted sea salvo, usted tiene que hacer algo, usted debe hacer algo, usted tiene que tomar una decisión, usted tiene que alcanzar la salvación, usted tiene que proteger esa salvación a lo largo de toda su vida hasta llegar a la eternidad. Nada de eso es coherente con una obra perfecta del mediador. Deberíamos entonces llamarle una obra imperfecta o una obra a medias.
una obra incompleta, una obra incompleta. Pero cuando nosotros reconocemos que la obra que Él hizo es perfecta, entonces sí tiene razón de ser el analizar que nuestra salvación es solo dada por gracia y nada más que por gracia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, su obra fue de una obediencia perfecta. Lo segundo que podemos reconocer en cuanto a la calificación que hace este párrafo es que su obra fue de entrega, o podemos señalarlo todavía de autoentrega. Gálatas 1:4, leamos ese texto. Gálatas capítulo 1, versículo 4. ¿Quién lo tiene? Allá atrás, Oscar. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces la obra de Cristo como mediador no solamente fue en perfección, sino que fue plenamente activa. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no fue nuestro Salvador debido a que las circunstancias de alguna manera lo orillaron a que Él fuese el Salvador, sino que en forma precisa Él se entrega, Él hace todo lo que tiene que hacer para ser nuestro mediador. Nuestro Salvador ni siquiera es mártir producto de las circunstancias que oprimían su vida y lo llevaron al martirio, como sí ocurre con cualquier otro mártir, que es mártir debido a la opresión del mundo y termina pues quitándole la vida. En el caso de nuestro Señor, aún en el momento en que estaba en la cruz, Él entrega su espíritu. Por lo tanto, hablar de la obra de Cristo es una obra de autoentrega. Él es el que entrega completamente su humanidad, su vida, para lograr nuestra salvación. No es que el mundo lo convierte en mártir, no, Él mismo se entrega para ser nuestro mediador, se entrega a sí mismo. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, Cristo habla precisamente de esta verdad en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bien, de manera que cuando hablamos de la calificación que hace este párrafo de la obra de Cristo, es una obra perfecta, es una obra de entrega. Él mismo se está entregando. Él está siendo activo en esta obra. Lo tercero es que esta entrega va dirigida específicamente al Padre. La confesión señala que nuestro Señor Jesucristo hace su obrar en perfección y entrega, pero al Padre. Se busca complaceres al Padre. Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este texto recoge muy bien todo lo que nosotros hemos dicho hasta ahora de cómo Cristo se entrega, pero en realidad al momento de hablar de la obra de Cristo, al entregarse, no se está entregando al mundo, no se está entregando ni siquiera a la iglesia, no se está entregando a Satanás, se está entregando al Padre. ¿Y por qué entregándose al Padre? Pues por el Padre era el ser ofendido, ¿no? La humanidad, el hombre, ha ofendido al Padre. Por lo tanto, si hablamos de un sacrificio, ese sacrificio debe ser dirigido al Padre. La humanidad o nosotros somos receptores o beneficiarios de esa obra, pero en realidad la obra está dirigida para complacer al Padre, que en realidad fue el ser ofendido desde el comienzo. Entonces la entrega perfecta de Cristo no fue a los romanos, no fue al mundo, no fue ni siquiera a la misma iglesia, a la hueste de maldad o al diablo. El sacrificio de nuestro Señor es hacia el Padre, es hacia Él, está dirigido en obediencia perfecta y sacrificio al Padre.
Lo cuarto que califica es la confesión, la obra del mediador, es que su obra fue suficiente. Fue suficiente. Dice entonces que Él se entrega en forma perfecta al Padre y fue suficiente. Hebreos capítulo 7, versículos 27 y 28. Hebreos 7, 27 y 28. Leamos ese pasaje también, por favor. ¿Quién lo tiene? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No, y Hebreos 7, 27. Ahí atrás. que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, si algo muestra la Biblia a lo largo de sus líneas, era la necesidad que teníamos de un mediador. Podemos nosotros reconocer cómo necesitamos el mediador desde el jardín del Edén, pero ninguno de las obras, ninguno de los personajes que aparecen en la Escritura fueron suficientes, y de hecho hablaron de la necesidad que teníamos del perfecto mediador. Moisés fue mediador, pero no fue el mediador adecuado. No fue un mediador eficaz. Los jueces fallaron, los profetas, los sacerdotes, los reyes, cada uno de ellos demuestra que nosotros necesitábamos un mediador, pero un mediador perfecto y que hiciese una labor completa. Los sacrificios que se hacían cada año reconocían la necesidad de ese mediador, que necesitábamos nuevamente un sacrificio, derramamiento de sangre, hasta que viniese aquel que podía hacer la obra en una forma perfecta, como lo acabamos de decir. Y claramente encontramos que nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, recuerde, dice, consumado es. Y al él decir consumado es, está reconociendo como todo lo que no logró los sacrificios, las sombras, los tipos del Antiguo Testamento, se logró en ese momento. Por lo tanto, la obra de Cristo fue suficiente. Hebreos capítulo 10, versículo del 10 al 12 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces el autor de Hebreos reconoce como la obra de Cristo en realidad fue suficiente. Bien, todo esto es lo que el párrafo inicia calificando la obra del mediador. Luego vamos a pasar al segundo punto. Yo dije que teníamos 3 por delante. Pasemos al segundo, que sería que el párrafo nos presenta los resultados de la obra del mediador. Ya calificó, y recordemos que califica entonces como una obra perfecta, una obra que está dirigida al Padre, una obra que es suficiente, una obra que es suficiente. ¿Qué otra cosa nos hace falta? ¿Cómo? Una autoentrega, muy bien. Pasemos entonces a lo segundo, y es lo que este párrafo presenta como los resultados. Leamos nuevamente el párrafo. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. La confesión entonces presenta 3 logros de la obra de nuestro Señor Jesucristo. 3 logros, y están descritos todos en una forma antecedida o anticipada por la expresión ha. Cada vez que usted dice ha satisfecho, ha conseguido y ha comprado. Entonces, los 3 logros están descritos allí en este párrafo. Ha satisfecho, ha conseguido
y ha comprado. ¿Qué es entonces lo que claramente el Señor ha satisfecho, ha conseguido y ha comprado? Veamos entonces cada uno de ellos. La primera tiene que ver con el Padre. Está dirigida hacia el Padre. ¿Qué es lo que Cristo logró? ¿Cuál fue el resultado de su sacrificio? Él logró satisfacer la ira del Padre. Por lo tanto, es lógico si nosotros pensamos que la entrega era para con el Padre, el ser ofendido, el primero que logra encontrar plena satisfacción en la obra del mediador, ni siquiera somos nosotros, sino el mismo Padre, aquel que desde el inicio fue ofendido. Entonces, Él logró satisfacer la justicia divina, la ira divina, aquello que merecíamos nosotros, el castigo eterno, y que Dios en su justísima condición de Dios debería entonces castigar a todos los hombres a una eternidad lejos de Él. Vamos a ver que esa ira, esa justicia queda plenamente satisfecha. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Pablo enseña que Cristo es la manifestación de la justicia divina. Su sacrificio fue hacia el Padre. Entonces encontró plena satisfacción en el Padre por su sacrificio. Él entonces ha sido en la cruz, está haciendo el sacrificio necesario para que el Padre entonces pueda volcar la ira necesaria hacia, que estaba dirigida para nosotros, pero ahora hacia Él. De manera que a lo largo de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo logró plenamente esa satisfacción, y en la cruz toda su justicia fue vertida. Él pagó plenamente lo que se debía y el Padre quedó satisfecho. El Padre quedó satisfecho. Es la razón por la que nosotros como creyentes podemos estar totalmente seguros, y de hecho lo enseñamos. Es la gran noticia del Evangelio, que en Cristo nuestras deudas fueron pagadas. Que ya no hay entonces ese saldo en rojo que tú y yo debemos pagar. Porque si Cristo, aquel que era eterno, aquel que se encarnó y vivió plenamente en obediencia, si aquel que hizo todo esto en una perfección no logró satisfacer la ira divina, ¿creen ustedes que nosotros podríamos hacer algo? Si Él logró el 99, como dicen algunos, 99.9% de la obra, y nosotros tenemos que hacer solo ese punto adicional, ese punto adicional sería suficiente para perdernos, porque no podemos satisfacer. Si el Cristo de la gloria no lo hizo, no lo podríamos hacer nosotros. Pero la certeza del Evangelio es que en Cristo se logra pagar completamente lo que nosotros nos adeudábamos. Isaías 53:11, hablando de la profecía de la obra de Cristo, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y este texto habla de lo que el Padre contempla y entiende y siente al ver a su Hijo siendo afligido en la cruz. Vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho. De manera que frente a esto que estamos hablando de lo primero, que es lo que ha satisfecho, en realidad nuestro Señor Jesucristo logró por medio de su obra satisfacer la ira divina, la justicia divina. La segunda tiene que ver con las dos partes en conflicto. La primera tenía que ver con ¿quién? Para con el Padre. Él ha satisfecho el Padre. Ese es el logro, el primer logro de la obra de Cristo. La segunda tiene que ver con las dos partes en conflicto. Ha conseguido, dice la confesión, la reconciliación. Ha conseguido la reconciliación. Colosenses 1:20.
dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así que Cristo logró reconciliar la enemistad que había, resultado del pecado, ha sido entonces quitada por la obra de él en la cruz. Nosotros que éramos considerados los ofensores, ahora hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados, ¿por qué? Porque el Padre ya quedó satisfecho. Él es justo y también amoroso. Ahora su justicia ha quedado satisfecha, ahora puede entrar a una nueva relación. El ofendido ha quedado satisfecho, los ofensores han sido perdonados. Ahora entramos a una nueva relación de amistad. El acta que nos era contraria ha sido quitada y clavada públicamente en la cruz por nuestro Señor. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿qué ha obtenido Cristo? Lo primero, Él logró satisfacer la ira divina. Lo segundo, ha conseguido ¿qué? Reconciliación. Él nos ha reconciliado. Y lo tercero, tiene que ver exclusivamente con nosotros. Entonces hemos dicho que la obra de Cristo tiene como resultado tres cosas. Una dirigida al Padre, que tiene que ver que Él ha satisfecho la ira del Padre. La otra tiene que ver con las dos partes en conflicto y es reconciliarlos. Y la tercera tiene todo que ver con nosotros. Y es que, dice la confesión, ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Claramente nuestro Señor no necesitaba comprar algo para Él que no le pertenecía. Él era el dueño de todo el universo. Pero su obra no solamente logró satisfacer al Padre, no solamente nos acercó ahora en una nueva condición de amistad, sino que también la obra hace que Él obtenga algo que luego es dado a nosotros. Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pedro entonces está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz logró que tú y yo tuviésemos una herencia celestial. Y es aquí donde usted debe decir amén. Es algo glorioso que no merecemos en realidad, que no hicimos nada para obtenerlo. El solo hecho de que nuestros pecados hayan sido perdonados ya es suficiente para estar eternamente agradecidos. El hecho de que Dios ya no nos vea como enemigos, sino ahora en una condición de amistad, es suficiente para darle gloria por toda la eternidad. Pero que Él en la cruz compre para nosotros una herencia que se nos va a otorgar y que se nos otorga por la eternidad, es algo de verdad que va más allá de gracia, es algo que es mera misericordia de nuestro Señor. Hebreos 9:15 dice, Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Romanos 8:15, que es un pasaje maravilloso, 15, 16, 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos también, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces la obra de Cristo no solamente garantizó el que el Padre quedará satisfecho y que nosotros entramos en una nueva relación de reconciliación con Él, sino que tú y yo como creyentes recibiésemos una herencia incorruptible. Esa es la razón por la cual podemos afirmar que somos salvos y que lo que se nos ha dado no podría arrebatarnos este mundo ni Satanás, porque fue comprado a precio de sangre. De manera que la obra de Cristo logró satisfacer la ira divina, logró conseguir reconciliación con el Padre y ha comprado para nosotros una herencia. Solo me queda un tercer punto de este párrafo. El primero es como el párrafo, recordemos, califica la obra del mediador. Lo segundo que vimos es que el párrafo nos dice lo que él logró o los logros, los resultados de la obra del mediador, que fueron 3 y lo acabamos de señalar. Lo último que este párrafo termina mostrándonos es sobre quiénes se aplica estos resultados de la obra del mediador. Y aquí vamos a distanciarnos entonces de muchas corrientes religiosas. Hasta este momento muchos están de acuerdo con nosotros. Si es verdad, Él vino, Él murió en la cruz, Él logró satisfacer la ira divina, Él compró herencia, pero no lo hizo por nadie en una forma determinada, sino que simplemente abrió la posibilidad para que todo el mundo fuese salvo. La confesión termina diciendo que esto fue para todos aquellos que el Padre le ha dado. Para todos aquellos que el Padre le ha dado. Juan capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Claramente el Señor Jesucristo afirmó que Él vino a hacer algo por un grupo en particular, aquellos que el Padre le había dado desde la eternidad. Si tenemos entonces dudas sobre la pregunta si el sacrificio de Cristo fue por la humanidad y somos universalistas, o por la iglesia, el pueblo, sus ovejas, su cuerpo, podemos escuchar a nuestro Señor Jesucristo afirmar que Él ha hecho lo que ha hecho por los que el Padre le dio. Y si todavía hay dudas, el versículo 9, Cristo en su oración de intercesión dice, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los que el Padre le dio. No ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Dejando claro que su oración de intercesión no era por aquellos que el Padre no le había dado, sino por los que el Padre le dio. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. De Cristo es quien más claramente contesta que su obra tiene una aplicación directa solo en aquellos que el Padre le ha dado. Quisiera citar otro texto, Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Cristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él afirma que va a dar su vida por las ovejas. Los arminianos han enseñado que la obra de Cristo hace posible la salvación, mas no salva eficazmente a nadie. Solo hace posible la salvación. Hace posible la salvación para todos los hombres, pero en sí mismo no salva a nadie. Quisiera poner un ejemplo, traer un bus y colocarlo allá afuera no es transportar a nadie, es simplemente tener la posibilidad de transportar a alguien. Primero tendrían que
ser subidos al bus eficazmente para ser transportados. Por lo tanto, hablar en este caso del ejemplo estaría supeditado ¿a qué? A que las personas se monten. Y hablar de una salvación en la que Cristo simplemente se ofrece, es decir, que Él no está salvando a nadie, que es el hombre quien debe al final tomar la decisión y venir a Él para el mismo hombre aprovechar esa oportunidad, quiere decir el mismo hombre salvarse. Sí, ¿qué quiere decir? Ok. Pero igual. O sea, que no haya sido la voluntad del Señor, sino que haya sido decisión nuestra. Es correcto. Y eso ha sido conocido como el decisionismo, ¿no? Enseñando entonces que el hombre es salvo a través de una decisión. Que Cristo vino a ser solamente posible. O sea, quiere decir que la salvación es potencial, mas no eficaz. Está allí como un ofrecimiento para los hombres, pero el hombre es que al final debe acercarse y escoger. O sea, que depende de nosotros. Dependería, si se ve de esa manera, dependería exclusivamente de él. Ahora, Cristo está diciendo en el texto que Él dio su vida por sus ovejas. Ahora, Él no dice que Él dio su vida para que algunos sean sus ovejas, sino que ya son sus ovejas. Y todavía es mucho más impactante que después de Cristo afirmar eso, que Él da su vida por sus ovejas, Él dijo lo siguiente. En el versículo 26, hablándole a alguno de los fariseos, le dijo, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Entonces claramente Cristo dijo, yo doy mi vida por mis ovejas, y después mira a uno y le dice, y ustedes no son mis ovejas. Entonces Cristo murió por todos los hombres, o murió por sus ovejas. Murió por sus ovejas. Ahora, ¿cómo reconocemos quiénes son sus ovejas? Él claramente lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, todo aquel que escucha al Señor, el problema está en que nosotros hemos invertido el orden. Hemos invertido el orden. Nosotros hemos creído que el escuchar al Señor y seguirle nos convierte en ovejas. Pero Él ha dicho que nosotros somos sus ovejas y como somos sus ovejas, escuchamos su voz y le seguimos. Entonces, esa decisión de escuchar la voz y seguirle no obedece a la transformación de mi alma. Es todo lo contrario. Mi alma ha sido transformada por Él y por eso es que yo escucho y le obedezco. Entonces, el orden es preciso en este texto, ¿no? Somos sus ovejas y Él ha dado su vida por nosotros, sí. Pastor, también quiero leerle un texto que también nos ayuda en este Sí, tema, en Hebreos 9:28. Uh-huh. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así es. Sí, y es que todos los textos que hablan de salvación están dirigidas específicamente a un grupo, sí. Bueno, no sé si me desvío un poco, sino que yo le iba a hacer esa pregunta más tarde, Uh-huh. pero ahora está relacionada. Estaba escuchando Hebreos esta mañana y hablaba de que si pecamos voluntariamente después de haber conocido al Señor, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, o sea, después de que nosotros conocemos a Cristo, muchas veces podemos pecar voluntariamente, o sea, podemos decir una mentira voluntariamente. Y entonces, o sea, entonces, ¿cómo? Es porque es que, de hecho, a mí me asusta esa parte de Hebreos. Y entonces, incluso me impacta como que, y entonces, o sea, ¿o qué significa voluntariamente realmente? Sí, porque de hecho cada vez que pecamos voluntariamente. Correcto. El contexto nos ayuda mucho a entender ese pasaje. ¿Sí le parece si vamos allá? Y yo creo que podemos. Y es uno de los pasajes que han sido tomados para enseñar que la salvación se pierde. Que el creyente
Y bueno, y si la salvación se pierde al final, entonces tú tienes que ir a buscarla después, ¿no? Tendrás que ir a ver cómo haces para rescatarla. El asunto está en que frente al tema de la salvación, doctrinalmente siempre se han tomado estas dos posturas. O la salvación es enteramente del Señor, como dice la Escritura, que la salvación es de Jehová, o la salvación depende de alguna manera del hombre. Y en esto quiere decir que el hombre es el que al final tendría que actuar para ser salvo. Pero entonces frente a ello, algunos dicen, si la salvación es del hombre, entonces la salvación se pierde, porque el hombre la obtuvo y en algún momento puede descuidarse. Y frente a pasajes como estos, como el que tú acabas de señalar, entonces podrían reconocerse como si la salvación se perdiera, pero el contexto en realidad no nos enseña eso. Hebreos capítulo 6. Del versículo del 4. Es el 10. Pero ¿de cuál texto estás hablando tú entonces? ¿Del 6 o el 10? El 6 dice de los que gustaron la buena palabra, los poderes del siglo venidero, que recayeron, sean otra vez renovados. No, ese no es. Ok. Ese, sí. 10, 26. Ajá. Ok. Leemos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Cuando el autor de Hebreo está diciendo esto en particular, está dentro del contexto de la iglesia que está siendo perseguida y de aquellos que aparentemente eran creyentes por un tiempo, pero luego debido a la opresión de la persecución, evidenciaban una apostasía. Quiere decir que ellos abandonaban su condición de creyente, aparentemente, ¿no? Entonces, la práctica que dentro del Imperio Romano se hacía era que se debía pisotear a Cristo, porque el creyente enseñaba que era salvo por la sangre de Cristo. Y si ellos pisoteaban, en realidad físicamente, se tiraba al suelo lo que representaba a Cristo y se pisoteaba, quedaban libres del martirio o de la opresión que estaban viviendo en ese momento. Los apóstatas eran aquellos que hacían esto en particular. Muchos de ellos entonces preferían estar bien y no ser martirizados, pero a través del sacrificio de Cristo, reconociendo con ello que nunca fueron creyentes, evidenciando que nunca fueron creyentes. Entonces el llamado que está haciendo el autor de Hebreo es a que nosotros vivamos nuestra fe en forma genuina. Y que si nosotros llegásemos a estar en esta posición y pisoteásemos la sangre de Cristo, quiere decir, renunciásemos a Él, dejásemos la certeza de fe que aparentemente manifestábamos, en realidad no hay una salvación para nosotros y nunca la hubo, en verdad. Y no puede sino, como dice él, solamente haber una expectación de juicio sobre nosotros, porque en realidad no somos creyentes. Esta expectación de juicio simplemente es la misma que la de los impíos, ¿no? Sino que en este caso se hace evidente porque la persona supuestamente en una forma exterior había manifestado una fe, pero ahora públicamente ha dado un revés aparentemente de su fe, pero nunca la experimentó. No sé si se contesta. Sí. Que no era creyente. Contacto, sí. O sea, para no tener de pronto ese sufrimiento por causa del pueblo romano, ¿no? Sí. Sí, Arnold, ¿qué quiere decir? Pastor, quisiera, no sé, aportar algo al respecto. Diga. En el versículo 29 se dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Ese versículo se parece mucho a cuando el Señor Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando nos dice que el que pecare contra el Espíritu no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, dándole a entender de que la etapa previa a la conversión obviamente es el arrepentimiento,
Y si el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo, una persona que resiste voluntariamente al Espíritu Santo nunca va a experimentar la conversión, que es exactamente de lo que nos habla el autor de Hebreos, de que el que le hiciera esa afrenta al ofrecimiento de la De Cristo. salvación y lo resistiere voluntariamente, pues obviamente no habrá salvación para él. Entendemos que la voluntad del Señor es irresistible, pero el hombre naturalmente lo resiste. Ya, eso es lo que quería aportar. Gracias. Sí. Pastor, hay un texto similar también en Hebreos que creo que puede ser a veces un poco más complicado, que ese sí está en el 6, que es aquellos que fueron iluminados, que gustaron la palabra, ya, y después abandonaron. Entonces muchos toman también ese pasaje para asegurar de que si alguien sí, para estar iluminado, o sea, es creyente, puede abandonar su fe, puede caer del estado de gracia. Entonces me gustaría que si es posible también explicar un poco ese pasaje. Sí, Hebreos capítulo 6, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ese es el texto, ¿no? Sí. El contexto del Hebreos capítulo 6 también es el mismo del capítulo 10, es la apostasía de aquellos que aparentemente gustaron. Y lo que el pasaje está señalando es eso, aquellos que estuvieron por un tiempo disfrutando de la palabra, aparentemente recibieron un poco de los dones celestiales. ¿A qué se refiere? A aquellos que fueron beneficiados por la iluminación del Espíritu Santo a través de la predicación. Podemos claramente citar algunos, como es el mismo Judas Iscariote. Él fue favorecido de todos los dones celestiales. Él entendió muy bien la predicación, él contempló los milagros. Es más, él fue receptor de muchos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Él gustó en todo momento de la buena palabra, pero nunca fue creyente. Nunca fue creyente. Aunque aparentemente gustó, incluso fue iluminado, pudo reconocer. Ustedes saben muy bien que al final, incluso él reconoció delante de los sacerdotes que Cristo era un justo. Y él pudo decir, no es que él es el justo, lo que él pensaba hacer no era de alguna manera, no esperaba que llegara hasta ese punto, reconociendo que Cristo era justo. Así que había hasta cierto grado de iluminación en él, que es una iluminación particular de la gracia común, pero no hubo salvación en ningún momento en él. Es más, nuestro Señor Jesucristo dice que él es hijo de perdición, quiere decir que desde el momento que nació ya estaba perdido. De manera que podríamos nosotros resumir claramente que los pasajes que hablan de aquellos que aparentemente por un tiempo mostraron, y es más, yo creo que podríamos también señalar a nuestro Señor Jesucristo, del cual habla de aquellos que son un terreno que aparentemente recibe la palabra, incluso la semilla germina, pero nunca fueron de verdad buena tierra. Nunca fueron buena tierra. Los afanes y todo lo de esta vida en realidad manifiesta lo que siempre fueron, una mala tierra, aunque aparentemente germinó. Vamos, entonces primero Gilmar y luego nuestra hermana acá adelante, Mayro. Sí, también quería hablar Mayro. sobre eso, pero también sobre lo que estábamos hablando de antes, de que la obra es totalmente de Cristo. Solamente quería leer un versículo de Juan 16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este versículo nos muestra claramente pues, que el hombre no es el que escoge a Dios, sino que Dios es el que escoge a los hombres y que Él es el que hace que lleve buen fruto. Pues, me imagino a través de la obra del Espíritu Santo. Ok. Gracias, Gilmar. Hola, Pastor, muchas gracias por la enseñanza. Y le quería, tengo una pregunta como un poco embolatada. Quiero tratar de explicarla bien. ¿Cuál es mi pregunta? Cuando usted habla de que cuando se pisotea la sangre de Cristo es porque los que no son realmente salvos, los que no son realmente de Dios, ante esa tribulación o ante esa expectación, ellos realmente muestran lo que son. Pero mi pregunta es si la naturaleza del hombre es pecadora y la naturaleza del hombre es tendiente a lo malo, ¿no podría cualquiera, aun siendo salvo, caer ante esa tentación de querer
evitarse ese sufrimiento, o los que son realmente salvos tienen otra naturaleza. Bueno, esa fue una discusión que se dio en los primeros siglos de la iglesia. Tanto así que históricamente fueron llamados los confesores, ¿verdad? Los confesores, creo que se llamaban así, y el otro término, ¿cuál era? No recuerdo. Los caídos, ese es, los caídos y los confesores. La iglesia primitiva tuvo un problema porque había muchos hermanos de estos que pisotearon y delante del César tomaron vino y dijeron: César es Señor, para proteger su vida. Y luego, después de pasado un poco la tribulación, se acercaron nuevamente a la iglesia y decían: yo soy creyente, me arrepiento, el Señor me ha salvado. Y hubo en realidad un gran conflicto en la iglesia para decir: aquel que pisoteó la sangre de Cristo no puede ser reconocido como creyente. Y fue un gran conflicto, tanto así que costó muchísimo en la iglesia primitiva poder volver a aceptarle, volver a recibir a esa persona, porque siempre se pensaba que una persona que estaba dispuesto a renunciar públicamente del Señor era un apóstata, más no un creyente inmaduro que estaba viviendo, como tú muy bien lo dices, un momento de debilidad y quiso proteger su vida. Entonces es muy difícil. Lo que podríamos nosotros decir es que un creyente puede, en momentos de debilidad y de pecado, incluso aparentemente no renunciar a su fe, sino podríamos decirle mostrar preferencia de proteger su vida a Cristo. Eso, como el caso de Pedro, está claro, está Pedro. Pero podemos decir que un apóstata nunca va a quedar nunca regresará en arrepentimiento, porque el texto dice que no hay arrepentimiento para él. Por lo tanto, el apóstata no solamente dará la espalda al Señor, sino que vivirá el resto de su vida en espalda del Señor. Aquellos que no lo son, sino que experimentaron un momento de debilidad, volverán luego al Señor. Y con ello evidenciarán que sí fueron creyentes. No quedarán en ese estado. Y es lo que pasa exactamente, la gran diferencia que nosotros encontramos entre Pedro y Judas. Los dos traicionaron al Señor, pero uno fue y se ahorcó y el otro lloró amargamente en arrepentimiento. Los dos, si los tomamos desde la perspectiva de iglesia, los dos decimos: los dos son apóstatas. Pero luego vieron regresar a Pedro y seguir predicando el evangelio, y los apóstoles no podían sino entender algo que tú y yo hemos escuchado todo el tiempo, que la salvación es por gracia. Y la salvación es por gracia. Sí. Eso era lo que iba a decir, que Judas, si hubiera sido creyente, al darse cuenta, corre donde el Señor a pedirle perdón en vez de correr a ahorcarse. Sí, Señor. Entonces ahí esa es la prueba de que en realidad no creía. Así es. El apóstata queda con ese fuego que hay sobre él, la expectación de juicio que hay sobre él. Daniel, ¿qué quieres decir? Sí, pastor, dos preguntas algo de pronto fuertes. Una, Dios pues nos escogió, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los que están en otras religiones budistas y demás? ¿Acaso no tienen la gracia para haber nacido y haber sido escogidos por Dios? O, pues de otras religiones, digo. Sí, entiendo. Y yo podría decirte que aquellos que están en otras religiones están en la misma condición que todos estábamos. El hombre no es condenado por estar en una religión. El hombre es condenado por ser pecador y nace en esa condición. Y el Señor ha decidido en su libre voluntad soberana manifestarse a algunos, y a ellos les ha quitado ese peso del pecado y ha puesto la justicia de Cristo. Y muchos de ellos han estado en distintas religiones, pero todos ellos terminan entonces entendiendo que deben ser salvos solo por Cristo. Por ello, el que estén en una religión distinta, que no reconozca a Cristo, que no enseñe a Cristo, lo único que está haciendo es simplemente complicar un poco más la condición. ¿Por qué? Porque no están siendo expuestos al Evangelio. Pero si el Señor ha llamado y ha escogido a hombres de medio de estas religiones para Él hará. El Evangelio llegará hasta ellos y los sacará de medio de ellos. Y el apóstol Pablo es uno de esos.
¿no? El apóstol Pablo. Ok. Y pues la otra pregunta o afirmación sería, de pronto los que desconocían a Cristo y pisoteaban, hoy en día también existe, por la Sí. misma condición social o Sí. algo, a veces podemos desconocer y caer en acciones que realmente lo que hacen es conocer a Cristo, ¿no? Así sea que antes lo hacían por proteger su vida, ahorita por mucho menos lo hacemos, simplemente por una condición social. De hecho, podríamos decir que en aquel tiempo muchos apostataban, o más bien estaban dispuestos a hacer esta práctica pública por temor a sus vidas. Hoy muchos prefieren darle la espalda a Dios no por proteger su vida, sino por ir tras riqueza y tras asuntos de este mundo, que es todavía mucho mejor, mucho peor. Y por eso es que podemos decir que Caemos si la todos. iglesia ha vivido apostasía, está reservada una gran apostasía para los últimos días, porque no tendrá que haber espada para que la gente esté renunciando. Ahora se ofrece algo y todos renuncian enseguida. Entonces, bien, y solamente terminamos este párrafo 5 señalando a quienes se aplica. Ya voy a terminar. Pero si ustedes ven bien, la confesión en el capítulo 9 le pone por título del libre albedrío. Para que nosotros, al momento que estemos tratando este tema, demos un paso a algo que es bastante conflictivo. Y después de allí va a hablar específicamente de todo lo que tiene que ver con la salvación y el goce de la salvación. Así que lo que viene por delante es mucha tela por cortar frente a este particular. Sí. Pastor, pues un comentario al respecto de lo que se ha hablado en los últimos Diga. minutos. O sea, realmente en la tierra solo existen dos religiones. Los que creen que la salvación es por gracia y los que creen que tienen que hacer algo para salvarse. No hay más. Sí. Se resume en eso, sí. Se resume en eso. Gracias, mi hermano. Bien, entonces dejemos hasta aquí. Vamos a seguir entonces en la próxima clase.